Dios te bendiga grandemente. Te habla tu hermana Mariela Medina de Valdés. Y hoy estoy aquí en Excelencia Cristiana y quiero que en esta hora te sientes, comparta y comente, porque hoy tenemos una persona que es un hombre de Dios, un ministro, y él va a hablar de la grandeza y de lo que es la autoridad espiritual. Él más adelante se presentará y comenzará. Amén, Dios le bendiga. Gracias por presentarme. Soy su hermano Kendry López y realmente estoy aquí para hablar de la autoridad espiritual. Amén. Muy poderoso tema, que sé que muchas personas quizá se preguntan qué es la autoridad espiritual, cómo se manifiesta la autoridad espiritual. Y hoy Kendry López te va a explicar con la guía del Espíritu Santo qué es la autoridad. Así que te pido en esta hora que ponga atención y que ore ahí en tu casita para que Dios pueda iluminar tu corazón y pueda ayudarte. Nuestro hermano que empiece. Amén. Para iniciar quiero utilizar una palabra que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13 y voy a leer rápidamente en el verso 1 que dice: sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tremendo. Esta palabra que habla el apóstol Pablo realmente nos revela de que la autoridad que hay en la tierra es como si fuera el reflejo de la autoridad que hay en el mundo espiritual. Amén, así es. Sabiendo que todo lo que se mueve en este mundo tiene que ver con el mundo espiritual, porque este mundo se rige por el mundo espiritual. Amén. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de tal manera que nuestro Padre Celestial, que es un Dios que no lo podemos ver, que no podemos tener ese contacto tangible con Él ahora, pero sí un día le veremos tal como Él es, como lo dice la Biblia. De manera que Él ha establecido ciertas leyes de autoridad y no ha dado autoridad sobre el mundo, sobre el pecado, no ha dado autoridad sobre la naturaleza, sobre ciertas cosas que hay en este mundo, y a veces el hombre pierde dicha autoridad. Amén. Por ejemplo, a Adán se le dio una autoridad y la autoridad Adán la pierde cuando Adán peca. Y es ahí donde el pecado se enseñorea de Adán. Pero ¿qué pasa? Yo quiero hablar acerca de la autoridad espiritual referente a nosotros como creyentes, que a veces le damos mal uso a la autoridad espiritual. Wow. O no nos regimos por la autoridad espiritual. Violentamos ciertas cosas y queremos caminar correctamente, pero al violentar esa autoridad o no tener esa autoridad, lamentablemente nos limita en el mundo espiritual. Kendry, una pregunta: ¿cómo yo sé que no tengo esa autoridad? ¿O cómo puede explicar más adelante cómo yo la tengo pero la pierdo? Porque muchas veces hay algo que se te da, pero por no dar el buen uso, a veces no lo tenemos. O sea, podemos tener la autoridad, pero por cosas que estamos haciendo, la autoridad se puede ir de nuestra mano. Bien, yo he aprendido por la Biblia que para tú poder tener autoridad sobre el tentador, tú tienes que vencer la tentación. Amén. O sea, si tú no vences la tentación, tú no tienes autoridad sobre el que te está tentando. Así es. De manera que yo reconozco y sé que tengo autoridad es sobre lo que yo he vencido. Wow. Si yo venzo algo, tengo autoridad sobre lo que me ha hecho la guerra, sobre lo que he vencido. Eso tiene que ver con saquear, eso tiene que ver con conquistar. Si yo conquisto un pueblo, tengo autoridad sobre todo el que opera en ese pueblo, sobre todo el que habita en ese pueblo. Por eso cuando Jesús vino, Él vino a desterrar a Satanás, vino a quitarle la autoridad. Cuando Cristo viene, entonces Él se levanta y dice, después que resucita, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, ahora Él reconoce que Él venció a Satanás en cuerpo, venció a Satanás aquí en la tierra y ya Él sabe que Él tiene la autoridad y le da y le entrega esa autoridad a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo sé cuando pierdo la autoridad? Cuando la tentación me vence en esa área. Comprendo. Wow. Muy fuerte. O sea, yo pregunto porque me he encontrado con personas que ellos dicen que ellos sienten como que cuando ellos reprenden, que cuando ellos establecen orden espiritual, es como que si su boca no tuviera la autoridad, como que si ellos estuvieran hablándole al vacío. Entonces yo le decía que muchas veces nosotros perdemos la autoridad cuando nosotros, era algo que usted explica, cuando realmente nosotros no somos victoriosos en la área donde el Señor nos llamó. Excelente. Cuando tú no eres victorioso en el lugar donde tú estás, tú no puedes lo que es tener lo que es una determinación y una gallardía. O sea, sé como Débora, que dice la palabra de Dios
que ella fue juece y que ella era una persona que era una con Dios, pero tenía la autoridad y sabía escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, pero no solamente la escuchamos, sino que ponemos en práctica todo lo que Dios nos habla, nosotros vamos a ser vencedores en esa área. Amén, así es. Realmente muchos creyentes no comprenden que para uno ser victorioso tiene que caminar en obediencia. Para tener autoridad hay que caminar en obediencia. Hay personas que quieren echar fuera a los demonios y los demonios se manifiestan pero no se van porque número uno no tienen fe y número dos no tienen autoridad. Wow, te iba a decir eso, o sea que en ellos puede ser que se materialice lo que es un espíritu, porque la persona cuando no tiene lo que es la fe puede darse que puede ser incrédulo. Entonces yo no puedo orar por ti si aunque yo ponga la mano y esté orando y hablando del Padre, pero mi corazón esté divorciado de lo que yo estoy pidiendo. Exacto, porque no tiene la confianza en lo que porta. Es como que yo tengo un poder, o bueno, poder es diferente, porque una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. Si yo tengo poder, por ejemplo, si yo soy un guardia, un militar, yo tengo poder referente a que puedo usar un arma de fuego, me entregan el arma de fuego, pero no tengo la autorización para usar el arma de fuego. El día en que yo use el arma de fuego sin la autorización de mi jefe superior, voy a tener malas consecuencias. Claro que sí. De manera que cuando yo tengo el poder y no tengo la autoridad, puedo cometer el error de accionar como accionan muchos creyentes que quieren echar fuera a un demonio, pero no tienen la confianza en el alma que se le ha entregado y en la autoridad que se le ha depositado. A veces dudan, no confían en que tienen la autoridad. A veces piensan en los errores que han cometido. Por ejemplo, cuando a alguien se le manifiesta un demonio, lo primero que uno piensa en qué uno hizo. Lo primero que uno piensa en qué fallamos, en qué estoy mal, buscando como la brecha, examinándonos para ver si tenemos esa autoridad. Y es ahí donde yo explico de que para usted comprender que tiene la autoridad, tiene que reconocer quién usted es en el mundo espiritual. O sea, en otras palabras, usted tiene que tener identidad. Identidad. Porque si no tiene identidad, entonces hay problemas. Porque la identidad es que te va a encaminar de que te des cuenta lo que tú portas y lo que tienes. Exacto. Jesús tenía identidad. Lo primero que Satanás atacó de Jesús fue la identidad. Por eso le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo sabía, que era Hijo de Dios. Exacto, él sabía. Dile a esta piedra que se conviertan en pan. Entonces, él está atacando la identidad. O sea, en otra palabra, ahí yo puedo decir que hubo lo que una guerra de palabras. Exacto. O sea, en otra palabra, nosotros como creyentes, a veces el enemigo dice, o sea, no habla, porque la carne no habla. Vienen sistemas de pensamiento fuera de nosotros, hacia adentro de nosotros. Y nos dicen muchas veces, tú no eres nadie, tú no tienes autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos mentira, Satanás, que nosotros estemos solos, yo sé lo que Dios ha dicho de mí. O sea, hay una guerra de palabras donde hay una autoridad que yo tengo. Y por esa autoridad que yo tengo y que porto, yo estoy hablando confiada de lo que a mí se me ha entregado. Exacto, porque está confiada, dijiste, está confiada. Confiada. A lo que se te ha entregado. Pero hay gente que no es tan confiada. No. Hay gente que tienen autoridad y no lo saben. Y no lo saben. Tienen poder y no lo saben. Eso es algo muy fuerte. Entonces, al no saberlo, Satanás no quiere que lo sepan. Exacto. Se va a querer ocultar eso en ti y te va a decir, tú no tienes autoridad sobre mí. Exactamente. Tú le vas a decir a un demonio, vete, y el demonio te va a decir que tú no tienes autoridad. Así es. Yo recuerdo un sueño que yo tuve y en el sueño yo vi una manifestación de demonios en personas que yo estaba predicando y se manifestaron demonios. Habían dos jóvenes que me decían en el sueño, tú no tienes autoridad para echarme fuera. Entonces yo le dije a la multitud, esos demonios están diciendo eso, es para intimidarme a mí, hacerme creer lo que ellas me están diciendo, pero en el nombre de Jesús, ¡fuera! No, eso es así, y se fueron. Porque los demonios son, ellos son territorial, porque ellos donde están, ellos quieren hacerse dueños, pero también tienen algo que cuando ellos se manifiestan en un cuerpo y hay alguien que tiene autoridad, como usted decía, tienen identidad y tienen una seguridad de lo que portan, ellos empiezan a traer cosas del pasado, porque es otra cosa. Tú sabes cómo tú estás delante de Dios, cómo tú estás caminando, en que tú fallaste, que tú reconociste, te apartaste, te humillaste y te ha capacitado en lo que Dios ha querido. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega una manifestación de demonio y tú estás ahí, pero tú sabes lo que tú portas, tú sabes lo que tú has adquirido en la presencia y tú sabes cómo tú te estás manejando. Muchas veces ellos vienen y quieren como hablar del pasado para ellos como de vincularte de la posición que tú portas, porque muchas veces yo tuve la experiencia de que yo estuve en Cotuí haciendo liberación y cuando me tocó una liberación de una persona y cuando la muchacha se empichoneó, yo le dije a los pastores que estaban ahí que si ellos podían ayudarme a hacer una cadena mientras yo echaba fuera el espíritu que estaba en ella, o sea, ellos eran los padres.
Y cuando el pastor fue a ponerle la mano, la chica le dijo, no me ponga la mano que tú sabes cómo tú has estado. Y él soltó, la soltó. Yo recibí mentira. Y yo le dije, mentira, usted tiene autoridad en el mundo espiritual. Cuando yo desaté esa palabra, que ese hombre se activó, dijo, es así. Ese espíritu dijo, no, que no me toque, que él tiene la sangre de Cristo. O sea, que muchas veces ellos hablan mentira y también quieren traer el pasado para desvincularte de lo que tú portas. Son manipuladores, Exacto, manipuladores. exacto. Pero el que tiene identidad realmente no se intimida. No. El que reconoce que la tiene, porque hay gente que no lo reconoce, Exacto. tiene duda. Y lo primero que Satanás trae es duda. Entonces, cuando tenemos autoridad, realmente, nos vamos a dar cuenta que tenemos la autoridad. Pero hay algo que hay que notar. Y es que de la única manera que podemos saber si la tenemos es cuando vencemos el pecado, cuando vencemos la tentación. Por eso donde leímos dice que tenemos que someternos a toda autoridad, porque la autoridad que han sido establecidas no han sido establecidas por los hombres, han sido establecidas por el mismo Dios. Entonces todos nosotros tenemos que someternos a dicha autoridad. Ahora, todo va a depender si la autoridad violenta un principio de Dios. Exacto. Porque si la autoridad establecida o la ley establecida violenta un principio bíblico, nosotros no estamos, no podemos sujetarnos a esa autoridad porque realmente nos corrompe. Entonces siempre vamos a tener que defender nuestro principio bíblico, que tiene que ver también con la autoridad espiritual, con la autoridad de Dios. Pero voy a decir algo que posiblemente le choque a muchos creyentes, pero que son verdades espirituales. Y es que muchos creyentes quieren reprender el demonio, quieren echar enfermedades fuera, usar la autoridad de Dios, caminar en la autoridad de Dios, pero ellos no se someten a la autoridad. Es el gran problema. Violentan las autoridades. Entonces, en lo más simple, en lo mínimo, cometen el error de no someterse. Entonces, cuando tú no te sometes, no puedes hablar de autoridad, porque la autoridad solamente la tiene el que se somete. Amén. Por eso, el centurión, cuando mandó a donde Jesús para que sanara al criado que tenía en casa, lo primero que él dijo, el que hablaba con Jesús, yo tengo autoridad sobre mi sol. Hay dos versiones, hay una que le habla el que fue mandado, el que fue enviado, y hay otra en uno de los evangelios que habla del centurión mismo, que el centurión va y le dice, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, pero yo tengo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y a este, ven y viene. En otras palabras, Jesús, tú tienes autoridad. Tú puedes declarar una palabra. Y se va a manifestar. Y se va a manifestar. Ese hombre tenía una fe increíble. Exacto. Realmente. Él tenía fe, pero tenía un conocimiento de autoridad. Y al demostrarle a Jesús el conocimiento que tenía de autoridad, demostró que tenía una confianza. En una fe en que Jesús también tenía autoridad. Así es. Entonces, cuando Jesús da la palabra, entonces el criado es sano. Pero quien da la palabra es alguien que está sometido a la autoridad del Padre. O sea, que Jesús no vino a vivir conforme a la voluntad del mundo, sino conforme a la autoridad del Padre. Siempre se sometió a las autoridades. Por eso cuando él llegó a Jerusalén, a los discípulos le dijeron, pero maestro, tu maestro, a Pedro le dijeron, tu maestro no paga impuestos. Jesús pudo haber dicho, yo soy el dueño del oro, de la plata, yo soy el dueño del universo, no voy a pagar impuestos. Sin embargo, Jesús dijo, déjame yo pagar el impuesto, déjame yo cumplir con esto. Entonces, Cristo nunca se opuso a la autoridad. Jamás. Dijo al César lo del César y a Dios lo que de Dios. Y a Dios lo que de Dios. Entonces, hay creyentes que violentan la autoridad y después quieren echar fuera a los demonios. Y hay cosas simples. Por ejemplo, un creyente que se va en rojo en un semáforo está violentando una autoridad. Qué fuerte. Mire, vemos que muchos creyentes, en esto yo me estaba curando, porque yo le dije a un varón, pero usted es un delincuente espiritual. No, sí, un delincuente espiritual, porque nosotros hablamos, pero hay muchas cosas que si nosotros no respetamos aquí, tampoco vamos a respetar. Claro. Porque usted dijo algo muy fuerte, que yo un día, el Espíritu Santo me tomó y lo dije en el altar y se quedaron como mucho mirándome, como que lo que está hablando. Y yo decía, nosotros hacemos un culto, nosotros hacemos un programa, y si yo le diría que esto es un reflejo de lo que se hace allá, que el orden que queremos hacer, nosotros no hacemos ningún orden, nosotros queremos tratar de hacer el orden, allá se hace mejor que aquí. Exacto. Aquí nosotros dicen que adoramos a Dios, pero allá es 24/7 adorando a Dios. No es si usted cree, no es si usted siente, no, allá es santo, santo, santo. Entonces, queda entender eso, que como creyentes nosotros violentamos muchas cosas y
hacemos muchas cosas y después queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, pero es imposible porque los demonios aún ellos creen y tiemblan a la presencia de Dios. Claro, eso lo dice la Biblia, creen y tiemblan. Pero hay creyentes que realmente no se someten, no se sujetan a las autoridades. Y le voy a decir algo más tremendo todavía. Creyentes que ministran, se roban la energía eléctrica. Wow. Aleluya. Escucho lo que estoy diciendo. Hay poder en Jesús. Creyente que usted lo ve, alabaré, 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 y cantando, y me voy Muy con él, me voy con fuerte. él. Y se roban la luz, se Muy roban la fuerte. energía eléctrica. Muy fuerte. No están sometidos a la voluntad, a la autoridad, A la autoridad. espiritual. Todo se rige por el mundo espiritual. Si usted violenta lo más simple, pero eso la Biblia habla de la honra. Si usted honra a su padre y honra a su madre, hay un principio que dice que usted tendrá larga vida. Exactamente, eso es así. Entonces, aunque el diablo lo quiera matar, hay una ley que usted opere en esa ley, de que el diablo no lo puede matar, porque la Biblia te da una promesa, que tú tendrás larga vida. Mire, hubo una pastora en Higüey que ella contaba, yo apenas tenía como en ese tiempo como 13 años, que el hijo de ella se descarrió y ellos vienen de familia cristiana y el muchacho siempre que trabajaba le daba el diezmo. Mami, mira, eso porque yo tengo que darlo, porque Dios me sustenta. Y él siempre mandaba la ofrenda a un apartado y el diezmo. Y la mamá siempre echaba ese sobre. Y dice ella que un día le estaba poniendo, lo mandaban a buscar, se fue la luz. Y le dijeron, mira, súbete en el pote, te vamos a dar algo, que se dañó un alambre. Y él dijo, bueno, como no hay luz, estás harineando, yo voy a aprovechar y voy a hacer el favor. Y dice ella y él, que está vivo, que él se subió en el palo de luz y empezó a hacer el favor a la persona. Y la luz llegó, varón. Santo. Cuando la luz vino, ya usted sabe lo que pasó ahí, la luz lo explotó. ¡Wow! A ella estaba orando y ella la llamaron, y estaba orando por alguien. Y cuando ella la llamaron, dice que llegó la ambulancia, no la querían subir. Ella dijo, yo soy su mamá y a mí hay que subirme. Con autoridad habló la mujer. Santo. Y la subieron. Y dice ella que cuando iba camino para el hospital, ella dice que ella veía el ángel de la muerte y él le decía, mami, a tu derecha está el ángel de la muerte. Y ella lo estaba viendo. Y él le decía, mami, yo no me quiero ir ahora, mami, yo no me quiero ir ahora. Y dice ella que mientras estaban prendiendo el oxígeno que iban, dice que ella vio que descendió un ángel a la izquierda. Y le dijo, mami, tú ves lo que hay en la izquierda. Oigo esa voz que dice que no me lleva porque yo fui obediente al diezmo. ¡Wow! Y ese muchacho, cuando ella dio el testimonio, dice ella, si usted ve el muchacho está explotado por todos lados, eso fue en Higüey. Y dice ella, porque mi hijo diezmaba, Dios le devolvió un poquito más de vida. Santo Dios. Oiga, y la gente dice, no, que eso es mentira. Que, mira, hay muchas cosas que nosotros las tenemos en la palabra de Dios y nosotros no queremos cumplirla porque decimos, no, porque el silicio eso era en el Antiguo Testamento. Eso no fue para ahora. Que el ayuno y empezamos a buscar un sinnúmero de cosas. O sea, no queremos ser obedientes. Y cuando usted no es obediente, usted no quiere llevar las cosas tal cual, como dice la negrita, usted está violentando y usted no porta la autoridad que debe de tener. Claro que sí. Hay personas que, por ejemplo, se le manifiesta un espíritu de ira. Pero quien le está reprendiendo ese espíritu de ira también se aira. Muy fuerte. ¿Qué autoridad tiene sobre el espíritu de ira? A burlarse de ese espíritu de los dos. Por eso hay mucha gente burlándose, o los demonios burlándose de la gente que lo van a echar fuera. Así es. Cuando el demonio ve que tú no tienes autoridad. Mira, yo recuerdo una ocasión, yo estaba en una iglesia, yo fui a visitar, yo no fui ni siquiera a tomar parte. Fui a visitar, a irme en gloria en ese culto. Wow. Y delante, después que predicaron, hubo una joven que se le manifestó un demonio. Y el demonio, cuando el pastor de esa iglesia lo confronta, le dice, no me ponga la mano, a mí me enviaron aquí. Cuando dijo, a mí me enviaron aquí, se volteó y me señaló de lejos. Y me dijo, yo tengo problema con ese que está allá. Wow. Yo, como conmigo, pero ¿qué he hecho yo? Y cogió para donde yo estaba. En ese tiempo yo tenía problemas de gastritis. Yo no ayunaba mucho. Ok, comprendo. Yo no estaba orando bien. No me sentía espiritualmente prendido, pero estaba en la fe. Amén, amén. Y sentía como que estaba a salvo, pero estaba en los quehaceres de la vida. Amén. No sabía que yo estaba en descuido espiritual. Wow. Yo mismo no lo sabía. Yo desperté ese día. Ojo aquí, público. Escuchen, cuando el demonio fue en cabeza de esa muchacha hacia donde yo estaba, me confrontó y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Santo Padre. Yo no hallé que decirle, lo único que yo le dije fue, yo no ayuno para ti, yo ayuno para Dios. Eso fue lo único que le dije. Y se echó a reír, me dijo, tú estás frío. Santo Padre. Para los que creen. Escuche. Para los que creen que los y espíritus. ese espíritu
Señor lo reprenda, En nombre de Jesús. se burló de mí en mi cara. Y a través de ese espíritu se manifestaron más y más personas. Se endemoniaron 4 más. Wow. Y para no cansarle con la historia, eran las 12 de la noche. Y todo este espíritu Y nosotros luchando con esos demonios. Wow. El pastor cerró la iglesia y dijo, váyanse, despidió el culto y dijo, quédense conmigo los que quieran quedarse a ministrar, los que estén dispuestos. Wow. Y yo dije, bueno, como ya me declararon la guerra y el pleito es mío, yo voy a morir aquí peleando. Así es. Yo no tenía la autoridad, pero dije, voy a morir aquí peleando. Y me quedé peleando hasta las 12 de la noche con ese demonio. Ese demonio ahí danzó, ese demonio ahí se burló de todo el mundo. Y yo me turbaba y decía, pero ¿qué pasa? Porque yo conozco el pastor, es un hombre de Dios. Yo conozco aquí gente que ayunan y oran. ¿Qué es lo que pasa? No había autoridad. Exactamente. La Biblia lo habla, que dice que los demonios salen con ayuno y oración. Cuando tú estás sometido a la palabra de Dios, cuando tú eres uno con Dios, cuando realmente en ti está lo que es la misma autoridad de Dios, la voluntad de Dios, hay una obediencia plena que habla de que tú eres lavado con la sangre de Cristo. Los demonios, créeme, que ellos donde están se van, porque yo conozco a muchas personas que ellos me han contado, y una vez me pasó ese caso, que yo pisé un lugar donde habían curiosos, donde leían barajitos, y yo llegué como una intrusa, yo no sabía, yo fui a buscar a alguien, y la mujer estaba incómoda, y al final ella dijo, tú te puedes ir porque los demonios no me suben. Santo. Y yo apenas lo que era una muchachita de 16 años, yo no entendía. Pero era una persona que trataba de estar bien delante de Dios. No tenía mucho conocimiento hasta ahora, pero trataba siempre de hablar la verdad. De que yo decía, las mentiras que son mentiras piadosas son mentiras. Porque muchas veces yo le puedo decir, varón, usted me llama sierva, yo te talita. Ya yo estoy saliendo y yo estoy acotada. Claro, es una mentira. Sierva, claro, entonces no hay una autoridad para después sacar un espíritu. Sierva, ya usted viene, yo voy caminando y yo estoy cerrando el candado. Ay, no, santo. Hay muchas mentiras piadosas que hacen que los espíritus no se vayan, se reciten en los cuerpos. Eso que me está diciendo es interesante, muy interesante. Algo que quiero resaltar es lo siguiente. ¿Sabe qué me dijo ese espíritu que estaba en cabeza? Me dijo, tú eres casi mío, me dijo. Wow. Casi mío. Y al tiempo que me sometí a Dios, que comencé a buscarle a Dios, entonces me topé con el mismo espíritu en otra muchacha. Se manifestó porque yo sabía qué espíritu era. Y ese día me encontró diferente. Y ese día sí tuve autoridad sobre él y lo pude vencer y echarlo fuera. La gloria de Dios. Pero algo que tú acabas de resaltar me llama la atención sobre la mentira. Y es que hay muchos cristianos que no hablan mentira, pero engañan. Engañan. Wow. Esto está fuerte. Esto no es para humano. Esto no es para humano. Yo aprendí que la serpiente no venció a Eva simplemente con la mentira, sino con un engaño. Y la gente confunde engaño con mentira. Y son dos cosas diferentes. Wow. Y hay muchos cristianos engañando. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando alguien evade un tema, no habla una mentira, sino que evade un tema y altera las cosas para que el otro no sepa. Está engañando. Está engañando. Está engañando. Está engañando. Por ejemplo, como usted mencionaba, está cerrando la puerta, pero ya se va. Pero no ha salido. Y dice, ya yo salí, pero no ha salido todavía. Ya yo salí. En su corazón está justificando o queriendo dar a entender de que ya salió para que la gente no se desespere. Exacto. Entonces, detrás de todo eso hay un pequeñito engaño. Es mejor ser sincero, ministro. Es mejor la sinceridad. Eso es lo correcto. Es mejor la sinceridad, porque la palabra nos enseña que nosotros debemos ser personas confiadas, porque nosotros somos los que modelamos a Cristo. Entonces, como una persona, sea creyente o no, puede ver que tú como creyente porta a Dios. Si en tu caminar, en tu accionar, es al contrario. Yo me acuerdo que cuando yo me afirmé bien en los caminos del Señor, una sierva fue a buscarme, una diaconisa. Y yo le di mi palabra, nos vamos mañana a las 7 para retiro. Y cuando ella vino, yo dije, yo me voy a levantar, dile que yo no estoy aquí. Ay, santo. Varón, le estoy hablando de 8 años, dile que yo no estoy aquí. Mi hermano me miró. ¿Y qué le voy a decir? Son las 7:05. Dile que yo tuve que ir para el médico, me puse mala. Oiga, una mentira trae otra mentira. Pero ella como que no se lo creía porque era una mujer de Dios. Y cuando toca la puerta, digo yo, muchacho, cállate, dile que yo no estoy aquí. Diga, manita. Y Mariela, Madeline, ella no está aquí, ella salió. ¿Cómo que ella salió si son las 7 y par de minutos? No son ni las 7:20. Y ella me dio su palabra a las 12 de la noche que ella iba ahí. Yo no sé, ella no está acotada, yo no la veo aquí, parece que está para el médico. No me diga una cosa así, pero Mariela no me puede hacer eso. Yo me voy. Sí, mire, varón, y la sierva se fue.
Y yo dije que me pare que a glorificar a mi Dios, porque uno, el cristiano, se levanta, gracias Señor por este día. ¿Y usted cree que yo pude? Yo escuché esa voz que me dijo, ¿con qué cara tú vas ante mi presencia? No. Era dentro de mí, ¿con qué cara? Yo no aguanté, ¿verdad? Lo que yo hice, yo dije, ¿cómo yo voy ahora? Y le digo a esa mujer, con toda esa gente que yo hable mentira, porque hay un espíritu que te acusa, pero tú eres cristiana, pero tú eres esto, porque el enemigo es un acusador, y algo me desea por dentro de mí, tú puedes hacerlo. Tú tienes que ser honesta, Claro. tú tienes que ser diferente. Arriésgate. Porque yo estoy sembrado en ti, entonces si yo estoy sembrado en ti, las cosas mías tienen que verse. Claro. Ay, ministro, yo iba por el camino, era con dos mentalidades, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando yo llego, eran como las 7:45 al retiro. Y dice la sierva, oh, y llegó, ¿y dónde usted estaba? Y yo tuve que decir en pleno retiro, que nunca se me va a olvidar, gritando, perdóneme sierva, yo estaba acostada, que yo no me quería levantar, Ay, pero santo. el Espíritu Santo me dijo a mí que diga esto y esto, y ese día Dios rompió una cadena, porque en el retiro era una descarriada, y esa mujer se quedó sorprendida, wow, pero Dios es real, y quizá yo no vi en el momento lo que Dios hizo en el mundo espiritual, pero créame, que esa muchacha no volvió a ser la misma. No, yo sé que no. No volvió porque ella dijo, wow, pero mira qué lindo cuando la gente está, ella dijo así, sometido a la palabra, porque eso además lo hace Cristo. Porque ¿quién va a querer decir en público que habló mentira? Y Eso después trae de ahí yo autoridad. dije, no puedo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque si yo realmente soy creyente, digo que tengo a Cristo, que tengo identidad, que tengo autoridad, que tengo determinación, que tengo propiedad de Cristo, entonces ¿por qué yo hago la cosa al contrario de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra? Así es. Usted sabe que hay creyentes que trabajan en una empresa y lamentablemente engañan a los jefes. Ay, padre. Engañan a los jefes en la empresa. Ellos se enferman no también. hacen lo exacto, Se no enferman. hacen lo que tienen que hacer y engañan a los jefes tapando huecos. De todo, la palabra dice que hagamos las cosas como que fuera para Dios. Claro. Y eso habla hasta las cosas seculares, no tiene que ser espirituales, porque a veces malinterpretamos, no, que para Dios, pero ¿y a donde tú estás? Si tú le vas a servir a alguien que no es creyente o que confió su empresa y que tú eres un empleado, a las cosas, que cuando ellos te vean digan realmente ese muchacho tiene algo diferente, es serio, es de confiar. Tiene algo como, tú no ves que cuando Pedro dice la palabra que cuando se llevaron a Cristo, que Pedro lo negó, que ellos decían para poder hablar de Pedro, tú eres diferente, tu ropa es diferente, Emma, tú hablas diferente, tú como que te pareces a ellos, pero es triste cuando nosotros nos dicen eso, Así es. que dicen que cristiano, Cristiano. porque esa es la primera palabra que dicen. Entonces, qué bueno, ministro Oliver, que usted habló esa cosa, porque muchas veces la persona justifica, se molesta y le pelea a Dios como que Dios tiene la culpa. Pero tú dijiste que en tu nombre, tú dijiste que yo tengo autoridad, tú dijiste, pero usted habló algo fuerte. Las conductas que aquella persona está haciendo, que por eso no tiene ni se le ve la autoridad. Así es. Creyentes que se roban turnos en los bancos, Ay, Dios. en la fila. Ay, padre, que hablan mentira. Yo estaba ahí y pelean por un turno, Dios entonces después quieren mío, tener padre. autoridad sobre los demonios. Señores, Ay, si no nos padre. sometemos a las autoridades, Este tema está no matado ahora, podemos wow. tener autoridad Hay mucha tela por donde sobre los cortar en demonios. este tema. De verdad que yo he quedado con la boca abierta porque cositas que quizá uno la deja pasar, porque muchas veces uno dice, bueno, son cositas leves, pero no. La zorra pequeña. Esas son las que hacen el matan. desorden. Esas son las que hacen el desorden. Entonces, en esta hora yo te exhorto que comentes, que ponga una segunda parte, que si hay algo de lo que el ministro Oliver ha hablado, Kendry. Kendry ha hablado, que tú escribe y diga, yo pasé por ese lugar. Yo hice tal cual cosa para nosotros poder ayudarte. Porque de la única forma que podemos ayudarte es cuando tú escribes, comenta. Porque al tú comentar, nos da a entender a nosotros que lo que se habló guiado por el Señor, que habló nuestro hermano Kendry, fue edificación para tu vida espiritual. Amén, amén. Realmente. Yo quiero que nuestro hermano Kendry le dé 3 tips a esa gente. ¿Qué debe de hacer para que esa autoridad no la pierda? Amén. Todo aquel que ora, ayuna, busca a Dios, lee la palabra, quiero que sepa que de la única manera que usted se le dará autoridad es si se somete a las autoridades, las que están establecidas por Dios en esta tierra, y las autoridades o la autoridad bíblica. Si nosotros obedecemos, vamos a tener autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre todo lo que está en este mundo. Todo esto se puso debajo de los pies de la iglesia. Wow, fuerte. Tenemos esa autoridad. Pero si no hacemos lo que dice la Biblia, que tenemos que someternos,
no vamos a tener esa autoridad. Entonces, en medio de un ayuno va a pasar hambre si no obedece. Wow. Lee la Biblia, usted está perdiendo su tiempo. Si usted ora, está perdiendo su tiempo si no se somete. Cristo aprendió la obediencia y tuvo que someterse. Amén, así es. ¿Sabe algo? Yo quisiera que el público que esté ahí, que está fiera a esta plataforma, Excelencia Cristiana, realmente anhelo que pida una segunda parte, porque me gustaría hacerle la segunda entrevista a nuestro hermano Kendi. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que surgen a mi espíritu, y una de ellas es que hay muchas personas que ellos no reprenden y no les gustan reprender porque tienen miedo, porque no portan autoridad. Es un punto. Pero hay otros más fuertes que ellos entienden que nosotros reprendemos demasiado. Iglesia, desde que usted dice que se va a poner unos zapatos y una falda para congregarse, ya su lucha es contra los aires, contra la tiniebla, para que usted no pueda recibir. Entonces, es tiempo de que usted comente, de que usted escriba, porque hay muchas cosas que nuestro hermano Kendi no desarrolló. Y yo sé que si tú le escribes ahí va a haber una segunda parte, la cual tú vas a entender. Porque hay otras personas que no portan la autoridad porque la perdieron cuando dejaron a un lado la obediencia. Pero hay otros que van a cuestionar, pero y aquellas personas que no están bien delante de Dios, tenemos que someternos. Por eso quiero que comente. Dios te bendiga grandemente.